6 temitas, pero todavía no he redactado el examen, ¿oyeron, jóvenes? Entonces vamos a tenerlo presentado por Evelyn para su momento, ¿oyeron? Vamos a tenerlo ahí presente para ver de qué manera, pues, a ustedes se les facilita la vida. Incluso los exámenes que se les ha dado a ustedes, pues, han sido, pues, sencillos y no es para complicarse la vida, ¿oyeron? Bien, entonces quedan enterados, notificados, jovencitos, de que desde el tema 25 hasta el tema 31 entra para el examen del próximo día sábado. Ustedes van a empezar a trabajar su examen a las 10 de la mañana y van a tener oportunidad para entregarlo hasta las 2 de la tarde, pero yo me voy a conectar con ustedes a las 12 para ver quiénes ya lo han presentado y pasar lista, ¿de acuerdo? Bien, entonces pongan ahí sin más trámites, sin más preámbulo, introducción ni nada de eso, jóvenes, tema 31, 23 de octubre de 2021, la sentencia. ¿Qué tal? Miren, jóvenes, la sentencia. Bien, vamos a empezar a hablar brevemente de la sentencia. Jóvenes, la sentencia, históricamente hablando, pues es una palabra que ya tiene mucho tiempo, ¿oyeron? Solo fíjense de cuándo se originó, data de los tiempos de la monarquía, cuando el rey era el encargado de administrar los 3 poderes del Estado. Era el rey el que se decidía cuestiones judiciales, él creaba las leyes y además, pues, él administraba todo el bienestar del pueblo. Entonces, por eso es que la sentencia se dio a conocer ahí como el sentimiento del rey. Miren, jóvenes. Después que pasó la república con los senadores y todo eso, seguía siendo el sentimiento del monarca. Con el emperador, sentimiento del emperador. Vino el régimen ya constitucional, donde hay un presidente, era el sentimiento del presidente, y posteriormente con las 3 revoluciones que conocemos nosotros, que fue la Revolución Francesa, la Revolución Americana y la Revolución Inglesa, pues surge la democracia y hasta actualmente la sentencia se da en nombre del pueblo, ¿verdad? Incluso aquí en Guatemala, ya lo vamos a ver más adelante, el pronunciamiento de la sentencia es sentimiento del pueblo de la República de Guatemala. Entonces, cuando les pregunten a ustedes qué significa la sentencia, es sentimiento del pueblo, ¿verdad? Sentimiento, encia, creencias del pueblo. Entonces, por eso es de que la sentencia, dividámosla, tiene su historia. Sentimiento del monarca, sentimiento del emperador, sentimiento del presidente, porque en las épocas de las dictaduras, jóvenes, era el presidente que mandaba matar a la gente, ¿verdad? Porque él aplicaba la justicia, pues, ¿verdad? Pero en el tiempo de los liberales y de los conservadores, que toda la vida pasaron luchándose y peleándose como gatos y perros, y se dieron unas grandes y tremendas matacingas, jóvenes, en el tiempo de los liberales y los conservadores, aquí en Guatemala, ¿verdad? Hasta fue cuando se considera al primer presidente electo por el pueblo, ¿verdad? Que ustedes ya han de haber estudiado la historia de él, de Juan José Arévalo, que ya era el presidente electo por el pueblo, pero aún así era el presidente el que tenía la última palabra, ¿verdad? De decidir a quién fusilaba y a quién no. Incluso, fíjense, jóvenes, hay una ley en Guatemala que todavía causa problemas en la herida, jóvenes,
¿verdad? Donde le está dando oportunidad al Ejecutivo a votar los fallos del organismo judicial, como quien dice, la gracia, el recurso de gracia para poder perdonar a las personas y que éstas se les ponga la pena que dice de prisión, ¿verdad? Guatemala, jóvenes, todavía tiene la pena de muerte, todavía la tiene. Solo está esperando que ese hilito se rompa y vuelve a aplicarla. Hay un hilito nada más ahí a nivel internacional que está perjudicando. Pero si se llega a romper ese hilito, jóvenes, otra vez tenemos ese mismo problema. ¿Oyeron? Bien. Conceptos, pongamos. Jóvenes, a la sentencia se le dice de diferentes maneras, ¿verdad? Por ejemplo, se le dice también fallo. Fíjense. En cambio, en términos coloquiales, la palabra fallo significa que eso está descompuesto, que tiene términos jurídicos, fallo es una resolución final, ¿verdad? Ahora, en el sistema adversarial, ustedes han escuchado que se le dice veredicto, ¿verdad? Pero, jóvenes, no es benedicto, es veredicto. Veredicto significa que por lo menos el jurado tiene la etapa de la culpabilidad y el juez tiene la fase de la pena. Si el jurado dice que esa persona es culpable, el juez impone la pena. Pero si el jurado dice que no hay delito y no hay culpabilidad, el juez ya no tiene trabajo, pues ya no tiene que imponer nada. Y en algunos países la sentencia es sinónimo de condena, ¿verdad? Entonces son tres conceptos los que tienen que ver ustedes: fallo, veredicto y condena. En algunos países, ya fue sentenciado, y no ponen a la sentencia absolutoria, sino que ponen únicamente la que es condena. ¿Oyeron? Ya fue sentenciado. Y si fue absuelto, no hubo sentencia. Pero eso es en algunos países. ¿Oyeron, jóvenes? Bien. Después de hablar de la etimología, de los conceptos, ahora vamos a construir una definición. ¿Oyeron? Una definición de sentencia. Apuntemos ahí entonces, pues. Sentencia es una resolución considerada la más importante del derecho penal. Que se deriva de la finalización Licenciado, disculpe, ¿podría repetir? Es que escuché muy entrecortado. ¿Que se deriva? ¿Me quedé? Que se deriva de la finalización de un juicio oral y público. Felicitaciones, jóvenes, que hoy sí hay bastantes personas con la cámara. Si son fotogénicos, yo no sé por qué no ponen la cámara, jóvenes, por Dios santo, hombre. Porque estaba muy recién levantado, licenciado. No importa, jóvenes. Bien.
y que decide la condena o no de una persona para darle satisfacción al derecho penal sustantivo. Miren, importantísimo, jóvenes, porque dice para darle satisfacción al derecho penal sustantivo. Y es cierto, ahorita les explico por qué. Por ejemplo, miren, jóvenes, en el delito de homicidio, en el artículo 123 siempre se pone este delito como ejemplo. Dice, quien matare a una persona, ¿verdad?, será sancionado con pena de 15 a 40 años. Por eso es, jóvenes, que en la sentencia se debe dar satisfacción al derecho penal sustantivo, porque el derecho penal sustantivo, en toda definición de delitos, ¿verdad?, llamados tipos penales, tiene una consecuencia jurídica. Y esa consecuencia jurídica solo en sentencia se puede aplicar. Ustedes estudiaron cómo se divide el delito, ¿verdad? Elementos objetivos, elementos subjetivos, verbos rectores y consecuencia jurídica. Pero la consecuencia jurídica solo se puede aplicar en sentencia. Y por eso al finalizar esa definición dice, para darle satisfacción al derecho penal sustantivo. Miren, bien, clasificación de las sentencias. No vayan a creer ustedes, jóvenes, que así como le pregunté a un jovencito ahí en un privado, por favor dígame la clasificación de las sentencias. Ah, condenatoria, absolutoria, licenciado. ¿Qué más? No solo hasta ahí lo sé, no, hay más, jóvenes. Entonces esa clasificación la vamos a poner ahorita, ¿vieron? Vamos a hacerlo a estilo listado. Número 1, por su grado. Sentencias de primer grado y de segundo grado. Repito, número 1, por su grado. Sentencias de primer grado y de segundo grado. Ustedes tienen que saber que las de primer grado son las de primera instancia y las de segundo grado son las que dictan las salas, ¿verdad? Número 2, por su instancia. Sentencias de primera instancia y de segunda instancia. Algo de diferente con la anterior es porque en la segunda instancia, jóvenes, en otros países solo está la casación, ¿verdad? Ahí no involucra ninguna sala de la Corte de Apelaciones, ¿no? El número 3, sentencias económicas. Fíjense, jóvenes, que dice sentencias económicas, pero no sé por qué así se le llama en muchos lugares a las sentencias emitidas en las faltas. Fíjense, así se les llama a las sentencias emitidas en las faltas, sentencias económicas. Fíjense. Luego está el número 4, las sentencias abreviadas.
Jóvenes, estas sentencias abreviadas surgen del procedimiento abreviado, que son emitidas por el juez contralor. Imagínense, jóvenes, qué interesante, ¿no, Juan? Repito, sentencias abreviadas son las que se dan en el procedimiento abreviado y son emitidas por el juez contralor. Perdone, ¿podría repetir el número 3? El número 3 son las sentencias económicas, que son consideradas así en las sentencias dictadas en juicio de faltas. Recuerden su libro tercero del Código Penal, libro de faltas. Ahí están las faltas contra las buenas costumbres, faltas contra las personas, faltas contra el orden público, faltas contra los intereses generales y régimen de las poblaciones, hasta hay faltas tributarias, jóvenes, fíjense. Por eso dicen ahí, miren, jóvenes, y vimos esto cuando vimos las faltas. Dijo uno ahí de la televisión, que eso de andar pintando puertas, monumentos, no existe disposición legal en Guatemala, lo deberían de regular. Claro que sí, jóvenes, ahí está en el libro de las faltas. Y lo peor es que la gente manchando las cosas y enfrente al montón de pelotón de policías, así con los brazos cruzados, jóvenes, no hacían nada, y quitándole la cabeza a los monumentos, destruyéndolo todo, y actúan después, jóvenes. Decía, yo había flagrancia. Pesarina de otro costal. Bien, el número 4 dijimos es las sentencias abreviadas, que esas surgen del procedimiento abreviado y las dicta el juez contralor, que eso tiene que quedar bien claro, Juan. El juez contralor dicta esas sentencias. Luego está también las sentencias, el número 5, las sentencias de hecho notorio. Aquí vamos a ir repasando, jóvenes, porque eso lo vimos anteriormente también cuando vimos ya nos introducíamos la prueba. Hecho notorio, jóvenes, es un acontecimiento exento de prueba. Está el hecho evidente, está el hecho notorio y está la ley, que son circunstancias que no se prueban, pues. Pero dijimos que muchos dicen, todo el mundo tiene sangre violácea. Pusimos ese ejemplo. Pero otros que dicen que tienen sangre azul. Que vayan forense a hacerles prueba, vamos a ver si tienen sangre azul. Verán, ni que fueran camaleones, mejor. Hay otros que dicen, que esta persona no tiene sangre porque solo tomando y tomando, así como dice la canción, va tomando y tomando todos los días, ya no tiene sangre, tiene el alcohol. ¿A que le vayan a hacer pruebas? Tiene sangre y tiene la más purificada, sin gérmenes y sin nada. ¿Por qué razón? O sea, a ver. Y el hecho notorio. Pero dijimos que es cierto, que el hecho notorio es una propuesta que hacen las partes, que ¿para qué quieren todo un andamiaje de un juicio si pueden llegar a la pena mínima y que se considere al acusado, ¿verdad? Pero la única manera de destruir la garantía de inocencia es con prueba. Entonces, al menos se necesita una prueba mínima para destruir la garantía de inocencia. ¿Vieron? Entonces, por eso es que el hecho notorio lo dicta el tribunal de sentencia a solicitud de las partes. Entonces, ahí está. ¿Se recuerdan que yo les dije a ustedes, jovencitos, la diferencia entre el hecho notorio y el procedimiento abreviado es que el procedimiento abreviado lo dicta el juez contralor y el hecho notorio el tribunal de sentencia, ¿verdad? Pero las dos cuestiones son abreviadas, ¿verdad? ¿Ya se recordaron? Bien, número 6. Sentencias de acción privada, jóvenes.
Recordemos que la acción privada, jóvenes, la gran tiene una cantidad de inconstitucionalidades, jóvenes, pero bárbaras. Por eso es que hay muchos puntos de tesis que se podrían sacar ahí, jóvenes. En primer lugar, jóvenes, no existen jueces de paz de acción privada. No existen jueces contralores de acción privada. Jóvenes, ¿cómo es eso que existe un tribunal especial de acción privada? Y no que los tribunales especiales están prohibidos, pues, ¿verdad? Porque cuando fue el régimen de la creación de los tribunales especiales, que eran jueces sin rostro, se juzgaban a las personas, se emitían condenas y ellos nunca vieron la cara de nadie, pues. Entonces, a esto les denominaron tribunales especiales, jóvenes, y conocen en única instancia. Y otra cosa, jóvenes, no conoce el Ministerio Público, no existe el Ministerio Público ahí. Es el agraviado el que tienen que investigar. Entonces, al finalizar el procedimiento, se dicta sentencia de acción privada, ¿verdad? El número 7, jóvenes. Si tienen alguna duda, solo preguntan, jóvenes. ¿Oyeron? Miren el número 7, jóvenes. Por razón de la materia. Hay sentencias penales, hay sentencias civiles, hay sentencias laborales, hay contenciosas administrativas. Fíjense, jóvenes, el contencioso administrativo, pues, es otro. Que no hay jueces de paz de lo contencioso administrativo. No hay juzgados de primera instancia de lo contencioso administrativo. Yo me imagino que ustedes ya han de haber cursado el derecho administrativo, jóvenes. Les pregunto. ¿Ya cursaron el derecho administrativo? Bueno, entonces ya conocen ese contencioso administrativo, que cuando en la vía administrativa causa estado, ¿verdad? O sea, agotaron todos los procedimientos en la vía administrativa, pues lo que sigue es acudir a la vía judicial planteando el contencioso administrativo. Y de una vez se va a un tribunal, ¿verdad, jóvenes? De lo contencioso administrativo, ¿verdad? Entonces, las sentencias que surjan ahí es por razón de la materia, miren, jóvenes. Número 8. Vamos a ver a quién se le ocurre, jóvenes, que me pueda decir esto. ¿Qué significan las sentencias de conciencia? ¿Quién las dicta? Pues el Procurador de Derechos Humanos. Muy bien, Jaime Rolando. Muy bien, así es. Se les llama de conciencia, jóvenes, y algunos dicen ahí que no son vinculantes, que no son coercitivas, porque tanta disposición que tiene la Constitución de la República, que todavía no tiene poder coercitivo el Procurador de los Derechos Humanos. Pero, ahí viene el pero, miren, jóvenes, ahí viene el pero. Por ejemplo, a muchos jueces, jóvenes, se les ha condenado como violadores de los derechos humanos, jóvenes. O sea que esa sentencia ataca la conciencia, miren, jóvenes. Por eso se llaman de conciencia, porque son dictadas directamente al prestigio de la persona, ¿verdad? Al prestigio de la persona. Ya no le dan trabajo. Imagínense, ahí va el violador de los derechos humanos de la gran chucha. Y en España, por ejemplo, que ahí, e incluso ahí sí le dan importancia al procurador de los derechos humanos, porque ahí se creó la figura del ombudsman, el protector de los derechos, fíjense, jóvenes. Entonces, Dios guarde, una persona que es catalogada como violador de los derechos pasa a formar parte de todos los listados que hay en toda Europa y en todos lugares ahí como violador de los derechos humanos, ¿verdad? Por eso se llaman sentencias de conciencia. Número 9. Por su condena. Miren, condenatorias y absolutorias.
esta me la tienen que decir ustedes, jóvenes, la número 10. ¿Cuáles son las sentencias constitucionales, jóvenes? Vamos a ver. ¿Recuerdan? ¿Las de la Corte de Constitucionalidad, licenciado? La de la Corte de Constitucionalidad. Pues sí, muy bien. Pero específicamente, bien, ahí va pues, ahí va, jovencitos. Está el amparo. Sí, ahorita ya me acordé, ¿verdad? Está el amparo. Jóvenes, ¿por qué amparo? ¿Qué significa eso amparo? No en la señora que vende chicles allá en la entrada de la facultad, que también se llama amparo. No, es que lo que pasa es que en la antigüedad amparo significaba auxilio, ¿verdad? Entonces presentaban eso amparo, auxilio, pues, porque hay violación a los derechos humanos, a los procedimientos o qué sé yo. Luego está, aparte del amparo, exhibición personal, que también, miren, jóvenes, en la antigüedad se llamaba exhibición data, ¿verdad? Entonces, cambio ahora es exhibición personal, que significa el habeas corpus, exhibir el cuerpo, exhibir a la persona. Cuando escuchen ustedes habeas corpus, habeas data o exhibición personal, aquí en Guatemala es lo mismo, exhibición personal. Pero, aún así, que es informal, que se puede plantear hasta por teléfono, jovencitos, la resolución final es una sentencia, ¿verdad? Porque ese ataca la libertad individual, ¿verdad? Y después está la inconstitucionalidad, ¿verdad? Jóvenes, la inconstitucionalidad se decide por medio de sentencias, pero aún así hay otras 3 clases de inconstitucionalidades, jóvenes. Que está la inconstitucionalidad por excepción. Está la inconstitucionalidad en casos concretos. La inconstitucionalidad de las leyes. Por ejemplo, ese de las leyes, miren, jóvenes, que es uno de los que causa un poquito de malestar ahí, confusión. Les voy a poner este ejemplo. Por ejemplo, vino el presidente de la República de Guatemala, ¿verdad? Y emitió un acuerdo gubernativo y quería que el Congreso de la República lo aprobara de emergencia, que es el estado de calamidad. Pero vino el Congreso de la República y le dijo no lo aprobamos, porque esto y esto y esto. Y emitió una gran resolución, que también se considera como ley, ¿verdad? Porque todo lo que emite el Congreso de la República es ley, mediante decreto tal, que no sé qué y que no sé cuánto. Se deniega, que no sé cuánto. Entonces vino el presidente y planteó una inconstitucionalidad a lo resuelto por el Congreso de la República. Miren, una inconstitucionalidad. Quiere decir que va a conocer la Corte de Constitucionalidad. Pero la Corte de Constitucionalidad dictó sentencia y dijo no, ¿verdad? No al lugar a accederle a lo pedido por el presidente de Guatemala, pero para el conocimiento de nosotros, esa es una sentencia de carácter constitucionalidad por una ley. Ahora, en casos concretos, cuando es una inconstitucionalidad en casos concretos es, por ejemplo, en un juzgado se está llevando un proceso
emiten una resolución y esa resolución es contraria a la Constitución y le plantean inconstitucionalidad en caso concreto. Miren, jóvenes. El ejemplo claro fue una resolución que dictaron, creo que en Totonicapán, Huehuetenango, Quiché, no me recuerdo dónde, pero así lo dice la Gaceta. Oigan, esta resolución tan pequeña es que le plantearon inconstitucionalidad. Yo me recuerdo que así decía la resolución, mis jóvenes. En cuanto a devolver el vehículo, no al lugar, pero debe de traer este documento. Y pedían un documento ahí. Número 2, no es necesario que se notifique a la defensa, ni es necesario que se notifique al Ministerio Público. Punto. Artículo. Jesús María. Tan chiquita la resolución. ¿Cómo es posible que no es necesario enterar a la defensa, jóvenes, si la defensa se tiene que enterar de todo lo que pasa en el proceso? Allá hay violación al derecho de defensa. Entonces, como en los departamentos no comulgan con los jueces, de una, porque ahí muy bien le hubieran planteado un recurso de reposición, miren, jóvenes. O, por ejemplo, una actividad procesal defectuosa. Señor juez, mire, fíjese que esto no es así, pues es necesario de que se corrija la resolución porque para no violentar el debido proceso, pues se le debe dar intervención a la defensa y al Ministerio Público. Punto. Ah, no. El abogado defensor de una vez le planteó la inconstitucionalidad por casos concretos, mire, joder, y es cierto. Y el trámite lo dice la ley de amparo, exhibición personal y de inconstitucionalidad, que se suspende el trámite del proceso y se le debe dar a todas las partes oportunidad de presentar sus alegatos en un plazo de 9 días. Y después de eso se emite una nueva resolución que puede ser objeto de apelación y se va a la Corte de Constitucionalidad, miren, ¿verdad? Bien, esas son las sentencias constitucionales. Número 11. Las sentencias internacionales, especialmente dictadas en la Corte Interamericana de Justicia. Lic, perdone, ¿cuál fue la número 11? Sentencias, perdone. Internacionales. Gracias, Lic. Fíjense, jóvenes, se involucran a lo penal porque fíjense que en lo penal esa bendita Corte Interamericana de Justicia ha anulado una gran cantidad de sentencias aquí en Guatemala, ha conocido de algunas, no ha hecho ningún problema con otras, pero en otras clases de sentencias pues ha condenado a Guatemala. Yo me recuerdo que en la Gaceta también decía una sentencia que dictó el Tribunal de Sentencia de Escuintla, donde 2 personas, el papá y el hijo, fíjense, jóvenes, qué raro, el papá y el hijo fueron llevados a juicio oral y público por el delito de violación a una sexoservidora pública. Bueno, pero en el desarrollo del debate, el Ministerio Público dijo que la ofendida había fallecido y que en las conclusiones pidió que se condenaran a esas 2 personas por violación y por homicidio. Entonces se dio la sentencia de primer grado por violación y por homicidio. Se fue en apelación a la sala de la Corte de Apelaciones y confirmaron por violación y por homicidio. Se fue a casación y rechazaron la casación in limine. O sea que ni siquiera entraron a conocer, jóvenes, y rechazaron la casación. No le quedaba otro recurso a esa persona que presentar la denuncia internacional. Entonces la defensa planteó la denuncia internacional
Y ahí en la Corte Interamericana de Justicia dijeron, bueno, ¿en Guatemala funciona la teoría de la imputación objetiva, sí o no? Sí. Para refrescarle la memoria, la teoría de la imputación objetiva significa que aquí está el auto de procesamiento. El auto de procesamiento vinculó a una persona por violación. Aquí están los hechos. Llevó la investigación y se dio la acusación con los mismos hechos que dice el auto de procesamiento. Miren, jóvenes, la acusación fue por los mismos hechos de violación. Luego se dictó auto de apertura a juicio por los mismos hechos de violación. Se llevó a juicio con los mismos hechos de violación. Entonces el homicidio, jóvenes, tenía que haber pasado por un procesamiento, por una investigación, por una acusación, por un auto de apertura a juicio, para llegar a juicio. Y así no se hizo. Jóvenes, la Corte Interamericana de Justicia, para no cansarlos, anuló todo y condenó a Guatemala a pagar indemnización. Y lo peor es que todo ese dinero era en dólares. ¿Y saben para quién era el beneficiario esa condena que le hicieron a Guatemala? ¿Quién era el beneficiario? No era la víctima, no eran los procesados. ¿El pueblo? Muy bien. Pero de Costa Rica, jóvenes. Es para beneficio de Costa Rica. Mire, no solo que los costarricenses nos tienen un poquito hasta aquí, sino ¿Y por qué, licenciado? porque así lo dice la ley. Ya. Vaya, está bueno, ¿verdad? Porque así lo dice la ley. Pues es como cuando aquí en Guatemala se condena en costas procesales. Se condena en costas procesales a favor de Guatemala. Por ejemplo, viene un salvadoreño y es condenado aquí en Guatemala, además de con la condena, ¿verdad? Se le condena a la reparación digna y además de eso se ordena la expulsión del territorio nacional. Pero la condena fue aquí. Él tiene que pagar aquí en Guatemala. Es igual allá. Tocó tierra allá en Costa Rica. La condena es allá porque ellos están conociendo eso. Y la multa que están poniendo son ellos, ¿verdad? Si la multa fuera puesta por nosotros, entonces aquí que pague. Miren, jóvenes, por eso son... Y no solo esas cortes interamericana hay. También está, por ejemplo, el Tribunal de Nuremberg, ¿verdad? Que conoce de cuestiones de guerra. Fíjense, jóvenes, que ahorita surgió una cuestión, no sé si lo escucharon en las noticias internacionales. A mí como me gusta oír las noticias internacionales. Creo que da un poquito más de interés que la de aquí de Guatemala, jóvenes, que aquí a la chucha. Pasan dando los mismos muertos toda la semana, jóvenes. Deberían... Ay, Dios mío. Vean que sí, Sandra, vean que sí. Repetía y lo repiten el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, la gran pasa viendo los mismos muertos, no solo una vez. Y en la mañana, en la tarde y en la noche. ¡Hala, sí, hombre! No, para que no se aburra la afición, jóvenes. Solo una vez. Sí, hombre, es que para no herir sentimientos, ahí están los familiares viendo eso, pues, ¿verdad? En cambio, los internacionales, por ejemplo, hay problemas aquí, ¿qué problemas allá? Una vez, jóvenes. Excelente, mijos. Y acaba de salir una noticia ahí que decía que procesaron a un viejito que ya iba a cumplir 100 años. Gracias, mi amor. Ya iba a cumplir 100 años y lo iban a procesar porque fue miembro de la Gestapo, jóvenes, de la SS, era aliado con Hitler, ex nazi, jóvenes, del partido nazi, ¿verdad? Entonces ya tiene casi 100 años y le espera una gran condena. Ay, Dios mío, digo yo, así, pero me causó interés para darle seguimiento, que es lo que iba a hacer a nivel internacional ese tribunal, ¿verdad? Pero ya ven, es de interés general. Por ejemplo, aquí entre ustedes puede ser posible que haya alguien que le llame la atención
profesionalmente, especializarse en el campo internacional penal, jóvenes. Eso da mucho dinero, da mucha plata, jóvenes, ¿verdad? Entonces, todo eso es importante, pues, que lo sepan. Bien, luego el número 12. ¿Tribunal de qué dijo el último, licenciado? De Nuremberg. Hay un montón de tribunales, ¿verdad? Está el número 12, está las sentencias anulativas. Esas las puede dictar las salas de la Corte de Apelaciones o la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Fíjese que, por ejemplo, la sala puede decir que se violaron una gran cantidad de procedimientos en la sentencia de primer grado y la anula. Es lo que se llama reenvío y la anula, ¿verdad? Y se tiene que repetir el juicio oral y público. Uno de los casos que ordenó la anulación fue porque, fíjense, jóvenes, de que en un tribunal de sentencia, no sé si fue el de Villanueva o el de Amatitlán, se indicó que habían recibido peritos, testigos, y no los valoraron, jóvenes. No les dieron valor. Entonces no explicaron por qué condenaban a la persona y no explicaron por qué valoraban a los testigos o qué sé yo. Y además, el juramento que hicieron a los testigos y a peritos no era el juramento establecido en la ley. Anularon la sentencia, ¿me? Y ordenaron repetir el debate. Entonces, sí fue en Amatitlán, porque en la misma sala dijo que el nuevo debate que iba a conocerse lo iba a conocer el Tribunal de Sentencia de Villanueva. Fíjense, porque no pueden conocer otra vez los mismos, fíjense, jóvenes. Y también la Corte Suprema de Justicia, al conocer la sentencia de segundo grado, fíjense, jóvenes, por ejemplo, que ordenó anular, la Corte Suprema de Justicia conoce esa sentencia de segundo grado y puede anular la sentencia dictada por la sala. Fíjense. Entonces, así pasó una vez, que fíjense, jóvenes, de que, por ejemplo, en el tribunal donde estoy yo, se dictó una sentencia por robo agravado y portación ilegal de armas de fuego. Entonces vino la sala y dijo, no, el robo agravado subsume la portación ilegal de armas de fuego, y anuló la sentencia, que se repitiera. Pero vino el Ministerio Público y estaba pero completamente furioso y presentó la casación. Y al presentar la casación, vino la Corte y le anuló la sentencia a la sala y dijo que la sentencia de primer grado estaba bien hecha. Entonces miren los grandes líos que había entre la sala y la Corte Suprema de Justicia. Y al final de tanto tiempo, como pasaron como 3 o 4 años de trámite entre la sala de la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema de Justicia, que se regresó y dijo que la sentencia estaba bien hecha, ¿verdad? Ya iba a cumplir la pena el procesado, jóvenes, ellos todavía peleando ahí, ¿verdad? Eso es bueno que lo sepan ustedes. Y la número 13, jóvenes, la última. Las sentencias extraordinarias. Las sentencias extraordinarias, jóvenes, está la casación y la revisión. Pero revisión como sentencia, ¿vieron, jóvenes? No como medida sustitutiva, ¿oyeron? Sino que es revisión como sentencia. Les voy a poner el ejemplo de la revisión. No sé si ya se los había contado esto, pero también está en las gacetas
y ¿cómo se llama? El caso amerita atención. Una persona estaba en Pavón. En Pavón ustedes tienen que saber que son centros de cumplimiento de condenas. A él lo condenaron a 20 años de prisión. Ya llevaba 10. Imagínense, él ya llevaba 10. Cuando llegó su vecino y le dijo, mira vos, fíjate que yo vi a la Marcela. ¿Cómo va a ser que viste a la Marcela y no por ella me condenaron? Dicen que yo la maté, pues, y la mamá la fue a reconocer por un diente, dijo así. No, está viva, yo la vi. Solo que vive con Rufino, pero en otra aldea. Entonces vino este señor y se lo condenó. Recuerden que ya estaba condenado, o sea, ya no hay recurso, nada. Se lo dijo al abogado defensor. El abogado defensor planteó la revisión como extraordinaria, como un recurso extraordinario, y conoce la Corte Suprema de Justicia y puede nombrar al juez de ejecución. Entonces vino el juez de ejecución y mandó a llamar al Ministerio Público. Mire, este recurso de revisión, usted dice. Dicen que la fallecida está viva. No puede ser. Yo voy a fijar para la otra semana una audiencia y quiero su respuesta, señor agente fiscal, le dijo el juez. Vaya, está bien. Llegó el día de la audiencia. Señor fiscal, del recurso de revisión, ¿qué respuesta tiene? ¿Está viva esa persona o sigue fallecida? Señor juez, está viva. A la gran. Qué grueso, ¿va, jóvenes? Está viva. ¿Y dónde está? Pues yo la traje, aquí está afuera. La llevó de una vez, Juan. Fíjense, por eso se llama extraordinario ese recurso. Y se le da en sentencia. Ahí mismo ordenaron la libertad de la persona. Qué chiste, miren, jóvenes, después de 10 años de cumplimiento de condena, y todavía le faltaban 10 por no haber hecho bien la investigación. ¿A quién pusieron como fallecida? Es lo que el juez de ejecución quiso saber ahí y no supieron decir. ¿Va? Pero lo cierto es que se dictó sentencia, ¿verdad? Por haberse declarado con lugar el recurso de revisión, y además ese recurso es el único que rompe el estadio de cosa juzgada. ¿Bien? Vea que bien interesante el asunto. O sea, se puede, hijo. Pero eso sí. Sí, papá. ¿Quién habla? Sí, solo una consulta. En este caso, me imagino que es muy raro ver esa situación aquí en Guatemala, o bueno, tal vez. Eso surgió aquí en Guatemala. Ajá. Bueno, imaginemos que yo soy el abogado del condenado. ¿Se puede demandar el Estado de Guatemala como por daños y prejuicios? ¿O ahí en qué caso? ¿Por 10 años? Caso, él demandó al Estado de Guatemala. Lo demandó. Porque, jóvenes, ¿qué ganga es estarse 10 años ahí en el tambo, jóvenes? Esa persona cuando salga va a salir sin trabajo, enfermo, sin esperanzas y estigmatizado por la sociedad. Eso no es ganga. Pero yo no estoy mal, pero yo creo que ahí se demandó, creo que por 1 millón de quetzales, algo así. Y el Estado de Guatemala creo que resultó pagándole como 20,000 quetzales, algo así. Imagínense, jóvenes. Hasta con eso. Entonces, sí, claro, se puede demandar, la cuestión es permitida y todo, pero se tiene que luchar bastante. Lo único es que el abogado tiene un pensamiento de ayuda, es cierto, pero un procesado que salga en esa situación sale sin pocos recursos, jóvenes, ¿verdad? Entonces, el abogado tiene que pensar también que él tiene que trabajar por honorarios. Y si va a trabajar pensando de que va a ganar el caso y de ese dinero que van a pagar, le van a pagar sus honorarios, pues eso es incierto, jóvenes, porque puede ser posible que lo gane o lo pierda, ¿no? Bien. Esas son las 13 clases de sentencias que hay, jóvenes. ¿Oyeron? Ya ven, no solo es condena y absolución, son 13
clases de sentencias que yo considero que es importante que ustedes la conozcan. Ahora vamos a poner como título imputación objetiva. Lick, perdone, solo una molestia. ¿Podría repetir la 9 por su condena? Bien. Por su condena, las sentencias son condenatorias y absolutorias. Condenatorias es cuando se les imponen penas principales y accesorias. Por ejemplo, la pena de prisión, pena de multa. Fíjense, jóvenes, que el delito de lavado de dinero, miren todas las penas que tiene. Tiene pena de prisión, tiene pena de multa, tiene comiso del dinero incautado. Por ejemplo, esa persona que le incautaron ahí como $90,000, que se olvide de esos $90,000, jóvenes, porque él no justificó la procedencia lícita, como dice la ley de lavado de dinero, para tener en su poder esa semejante cantidad de dinero. Comiso, jóvenes. ¿A favor de quién? Del Estado de Guatemala. La ley de extinción del dominio se divide el pastel en el organismo judicial, Ministerio Público, Policía Nacional, Dirección Antinarcótica y un montón de gente así se divide en el dinero, ¿verdad, jóvenes? Bueno, ese delito también tiene publicación de las sentencias, jóvenes. Fíjense. Y además de eso, si el dinero que se le ponga de multa no los paga en el tercer día, se traduce en prisión, jóvenes. A la gran. Entonces, de balde es que el delito de lavado de dinero tenga una pena de 6 años de prisión. Porque si le ponen una multa, por ejemplo, de 100,000 quetzales, imagínense, jóvenes, que el juez de ejecución traduzca a prisión esos $100,000, por ejemplo, 25 quetzales por cada día. Jesús María, qué cantidad de años viene saliendo, como en 22 o 25 años de prisión. Vea, se dieron cuenta. La ley de lavado tiene una gran cantidad de penas. Por ejemplo, también están las penas de este delito de peculado. El delito de peculado, por sustracción, tiene una pena accesoria que se llama inhabilitación especial. Miren, jóvenes. Eso quiere decir que esa persona, ese funcionario público, no puede ejercer ningún cargo público. Bien, inhabilitación especial. Entonces, cuando ustedes les digan en qué consiste la rehabilitación, no lo vayan a confundir con la resocialización. Rehabilitación significa que una persona que ha sido condenada a la inhabilitación especial o inhabilitación absoluta ya puede ejercer el cargo. ¿Oyeron? Miren qué diferencia es, ¿verdad? Una persona que ha sido condenada a inhabilitación absoluta o especial, él, al haber cumplido la pena principal, él puede iniciar un procedimiento de rehabilitación de la pena. ¿Oyeron? Miren, y muchos confunden eso. ¿En qué consiste la rehabilitación de la pena? Bueno, es que la persona tiene que reinsertarse en un orden. Eso no es, Juan. Eso es la resocialización. ¿Bien? Siempre hablando de las penas. ¿Alguna otra pregunta, jovencitos? Van a vacunar. Ay, pobre, lo van a pinchar, sí. Va, ahí tienen cuidado. Sí, Lick, buenos días, mucho gusto. Tal vez solo si es tan amable de plantear nuevamente la diferencia entre inhabilitación y rehabilitación, Lick. Muy bien, está bien. Bien. Delitos como, por ejemplo, peculado, todos esos delitos que tienen que ver con la administración pública, jóvenes, y cuando se trata de funcionarios o empleados públicos, quiere decir que la inhabilitación especial
o absoluta no puede ejercer ni trabajar en el Estado ni ningún cargo público porque así lo ordenó la sentencia, ¿verdad? Pero imagínense, el peculado tiene una pena mínima de 5 años de prisión. Pero como en el juzgado de ejecución, de acuerdo a la ley de redención de penas, si él ya cumplió la mitad de la pena impuesta, él puede salir libre. Pero también después de que salga libre, esa persona puede realizar el procedimiento de rehabilitación de la pena. Quiere decir que pueden dejar sin efecto esa inhabilitación especial porque él ya observó buena conducta. Entonces el procedimiento de rehabilitación quiere decir que esa persona tiene que volver, si da un caso lo declaran con lugar, volver a desempeñar un cargo público, ¿verdad? O por ejemplo el notario, a 2 notarios hace como 5 meses salió en el boletín. Cuando ustedes sean profesionales van a ver ahí en el boletín que ellos fueron condenados a una inhabilitación especial, no pueden ejercer como notarios. Entonces siguieron el procedimiento en el juzgado de ejecución y ordenaron que se levantara la medida de inhabilitación. El juez de ejecución ordenó al colegio de abogados que le quitara la medida y que le vuelva a autorizar, ¿verdad?, otra vez su cargo para ejercer la profesión de abogado. Miren, jóvenes, ese es el procedimiento de rehabilitación. No tiene nada que ver con la resocialización. ¿Ya se dieron cuenta? Y muchos lo confunden, ¿verdad? Bien. ¿Alguna otra pregunta, jovencitos? ¿Vamos bien? Bien. Pongamos como título ahí imputación objetiva, aunque ya la expliqué. Ahora le vamos a dar lectura. Lo vamos a poner de todos modos, lo vamos a poner. La imputación objetiva significa que los hechos descritos en el auto de procesamiento tienen que ser los mismos de la acusación. Y tienen que ser los mismos del auto de apertura a juicio. Y tienen que ser los mismos en el juicio oral y público y en la sentencia. Es como decirles a ustedes, bajones, tiene que ser el mismo hilo, ¿ya? Saber hilar. Es como cuando ustedes van a hacer el ruedo de algún su pantalón. Si es un pantalón negro, ustedes no van a buscar un hilo blanco, ¿verdad que no? Tienen que utilizar el mismo hilo, es la misma cosa aquí. El auto de procesamiento, los mismos hechos para la acusación, los mismos hechos para el auto de apertura al juicio, los mismos hechos para el juicio y los mismos hechos para la sentencia. Tiene que guardar hilación, jóvenes, ¿verdad? Porque si no, hay violación al debido proceso. Y es lo que pasó en ese caso que les conté de por qué la Corte Interamericana
pues anuló, porque de acuerdo a la teoría de la imputación objetiva, el delito de homicidio tenía que pasar por una fase de investigación, tenía que pasar por un autoprocesamiento, tenía que pasar por una acusación, por una autoapertura al juicio. Eso no lo hizo. El tribunal lo que hizo fue condenar nada más. Pero ese delito no pasó por todas esas fases, pues. ¿Ya se dan cuenta? Bien, vamos a leer un artículo. Por favor, jovencitos, saquen su código procesal penal. Ubiquémonos en el artículo 388. Mire lo que va a decir ese artículo. Ese sí es tremendo, ese artículo, lo que vamos a leer ahorita. Artículo 388. ¿Alguien que lo lea, por favor, jóvenes? Sentencia y acusación. La sentencia no podrá dar por acreditados otros hechos u otras circunstancias que los descritos en la acusación y en el auto de apertura del juicio o, en su caso, en la ampliación de la acusación, salvo cuando favorezca al acusado. En la sentencia, el tribunal podrá dar al hecho una calificación jurídica distinta de aquella de la acusación o de la del auto de apertura del juicio, o imponer penas mayores o menores que la pedida por el Ministerio Público. Muy bien, gracias, Eva. Para que entiendan mejor, jovencitos, recuerden que en la calificación jurídica está contenida en la acusación. La acusación tiene 5 requisitos importantísimos que ustedes los tienen que saber, así como lo estoy haciendo yo aquí con mi mano. Los datos, los hechos, los medios de investigación, calificación jurídica o delito y tribunal competente. ¿Verdad? Yo puedo cambiar ese delito, pero siempre que favorezca al preso. Pero estamos hablando de los mismos hechos. Por ejemplo, en lugar de robo, yo le voy a poner robo en grado de tentativa. Yo le voy a poner 6 años de prisión a esa persona, pero como es en grado de tentativa, se rebaja una tercera parte. Entonces, si son 6 años que estoy poniendo yo, miren, 6 años. La tercera parte de 6, ¿cuánto es? 2. Entonces, ¿cuántos años le voy a poner? 4. Ahí estoy favoreciéndolo a él. Pero en el caso anterior que yo les ponía, jóvenes, además de la sanción de violación, que creo que le pusieron 12 años de prisión, le pusieron otros 15 años más. Es al revés con lo que hizo el tribunal, pues. Ahí no lo estaban favoreciendo, sino que lo estaban perjudicando. Entonces la solución era que el Ministerio Público no tenía que haber hecho eso ahí en el debate, sino que iniciar otro procedimiento, otro proceso por el delito de homicidio en contra de estas mismas personas. Y así pasa, fíjense, jóvenes. Por ejemplo, no sé qué día llegó un caso conmigo y, bueno, se señaló el debate. Llegó en junio y en julio se dictó la sentencia. Y resulta que esa persona había dicho, según el proceso, que ya llevaba 4 años de estar privado de libertad. Y yo lo había condenado a 4 años de prisión, entonces se dio por cumplimiento de la pena y se mandó la libertad. Que si ahí en el centro preventivo mandaron un informe diciendo que no podían dar cumplimiento a la orden de libertad, porque esa persona estaba sujeto por otro caso en otro tribunal y en otro tribunal y estaba pendiente. Entonces, así tenía que haber hecho el Ministerio Público. Iniciar otro caso, no importa, jóvenes, no importa. En otro juzgado y darle el camino del debido proceso. Entonces, por favor, jovencitos, a ese artículo 388, al margen, por favor, pongan imputación objetiva. ¿Oyeron? Hay muchos autores que han creado una gran cantidad de libros de la teoría de la imputación objetiva. ¿Ya? A ese artículo 388.
Bien. Ahora pongamos como título, jovencitos, orden de liberación. Los 5 elementos que mencionaba de la acusación. Sí. ¿No los apuntó usted cuando los escribimos? Busquemos el artículo 332 bis de su Código Procesal Penal. Gracias. Bueno, busquémoslos ahí, pues. ¿Tiene su código? Lo tengo. Bueno, busque el artículo 332 bis. ¿Ya lo encontró? Ya lo encontré, Lick. Muy bien, ahí hay 5 numerales, ¿oyó? Ajá, datos, hechos, medios de investigación. Muy bien, ya ve. Muy bien, ahí están, ya ve. Tribunal competente. Los mismos, ¿oyeron? Excelente, gracias. Pero lo que tienen que entender ustedes es que calificación jurídica, así se le llama jurídicamente al delito. ¿Oyeron? Al delito. Entonces yo puedo decir que eso no es allanamiento, sino que es robo. ¿Verdad? Yo le puedo dar una calificación jurídica distinta, pero siempre y cuando favorezca a la persona, pues. ¿Verdad? No al revés, como hicieron en el otro lado. ¿eh? Cambié la calificación jurídica del delito de violación y le agregué el delito de homicidio. No se puede. El delito de violación, su bien jurídico es la indemnidad sexual. Y el delito de homicidio, el bien jurídico que protege la vida, jóvenes, son 2 bienes completamente alejados. Están unidos, pueden estar unidos, pero están alejados. No es el mismo bien jurídico. Bien, orden de deliberación. Apuntemos. Se da cuando terminado el debate. Don Lick, ¿qué subtítulo dijo? Es que no escuché. Muy bien. Orden de deliberación. Gracias. Les voy a poner un ejemplo para que entiendan bien cómo significa esta palabra de deliberación. Viene su hermanito o su hijo y les dice, mira mami o mira papi, ¿me das permiso para ir a jugar al parque? Permitime, voy a ir con tu mamá a deliberar sobre lo que nos estás pidiendo. ¿Ya entendieron cómo va la cosa? Bueno, al ratito viene el nene y les dice a ustedes, ¿qué pasó? ¿Me van a dar permiso, sí o no? No. Fíjate que con tu mamá y yo dispusimos que mejor no, porque hay mucho peligro, hay mucho contagio, eso está muy peligroso, y mejor quédate aquí en la casa. Mira, te vamos a dar la oportunidad de que pongas un videojuego o mires tus caricaturas. Punto, mijo. Eso es deliberarme, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, deliberación, pongamos ahí, por favor, jóvenes. Después de haber terminado el juicio oral y público, en un hecho grave, donde conoce un tribunal colegiado es decir, los 3 jueces dan un receso y pasan a una sala para analizar qué sentencia van a dictar.
Pero ustedes deben de tomar en cuenta esto, jovencitos, que la deliberación solo funciona con tribunales colegiados. Porque ustedes no pueden decir voy a ir a deliberar a mí mismo. No se puede. Cuando ustedes conozcan en forma unipersonal, mi consejo es, de una vez, jóvenes, dicten la sentencia. De una vez, ¿por qué ir a sesionar entre ustedes mismos? No, de una vez. ¿Para qué tanto? Entonces las cuestiones funcionan así, miren, jóvenes. Bueno, con la última manifestación del acusado, pues el tribunal pasa a sesionar en forma secreta, a deliberar y se convoca a los sujetos procesales para que dentro de 1 hora asistan a esta sala de audiencias para que se les dé a conocer la sentencia. Punto. ¿No? Ahí está. Entonces se van a una sala a sesionar. Por ejemplo, ahí donde estoy yo, hay un cuadro que se maneja, que se llama de deliberación. En ese cuadro hay 5 casillas. La primera casilla que dice las cosas que se van a deliberar. La segunda casilla, juez vocal. La tercera casilla, juez presidente. Y la tercera casilla, juez vocal. Y la última, la número 5, total de votos. ¿Bien? Entonces es una votación el orden de deliberación. Pero es sencillo, jóvenes. Entonces apuntemos ahí. Contenido de la deliberación. Número 1. Existencia del delito. Que se demuestra con la prueba. Ejemplo. En un homicidio, se demuestra con el trabajo de necropsia. 1. Con el acta de levantamiento de cadáver. Con número 3. Con el certificado de defunción. Solo con esos 3 documentos, jóvenes, ya se demuestra de que eso es penal, es criminal. Eso es lo que quiere significar la existencia del delito, que el comportamiento sea penal, que la persona víctima falleció como consecuencia de un hecho violento y no como consecuencia de una cuestión natural, que la conducta de la persona es criminal, es penal. Eso es lo que significa la existencia del delito. ¿Hay crimen o no hay crimen? ¿Verdad? Eso es lo que significa la existencia del delito. Número 2. Responsabilidad penal o autoría. Que se va a demostrar con prueba de cargo. Y por eso cuando vimos la clasificación de los testigos, yo les dije a ustedes, el testigo presencial es importantísimo, jóvenes. ¿Verdad? Es como el agua en la sopa.
Porque el testigo presencial va a ir a decir, sí, esa persona fue la que le disparó a la víctima 3 veces en el pecho y hasta que se cayó, él se fue corriendo. Yo le vi perfectamente la cara, testigo presencial. O por lo menos dice, sí, esta persona fue la que llegó cuando yo estaba llamando por teléfono, me tomó del cuello y me quitó mi celular. Esta misma persona, la víctima fue declarada. Es un testigo presencial. Pero para establecer la responsabilidad sí se necesita que un testigo presencial vaya a decir que fue. No basta decir, sí, hay delito. Hay delito, pero ¿quién fue el que lo cometió? Esa es la pregunta. ¿Quién fue? ¿Quién fue el que cometió el delito? ¿Verdad? Número 3. Calificación jurídica o el delito. Jóvenes, aquí es donde dice el juez, bueno, la prueba dice que esta persona le dio muerte, pero como en 5 disparos. Y el Ministerio Público está proponiendo aquí el delito de asesinato. Sí, los verbos reactores, elementos objetivos, agravantes integrales, porque aquí se da la alevosía y el ensañamiento, encajan perfectamente en el delito de asesinato. Entonces, eso es lo que se tiene que colocar en ese apartado. Que los verbos rectores, elementos objetivos, agravantes encajan en el delito de asesinato. ¿Bien? En el delito de extorsión, en el delito de robo, en el delito. Hay que hacer la explicación acá de los hechos, la prueba y los verbos rectores. ¿Verdad? En ese apartado. Número 4. Pena a imponer. Alguien decía ahí, por ejemplo, sale alguien ahí en la televisión, jóvenes, hablando de un montón de cosas penales, pero hay que tener cuidado, ¿oyeron, jóvenes? Porque según lo que esta persona dijo, pues es el juez que antojadizamente impone las penas, y eso no es así. El juez antojadizamente no puede decir cuánto le va a poner a una persona. Eso tiene que estar regulado. Y ahorita vamos a leer un artículo donde ustedes van a tener la claridad de cómo se fijan las penas. Y yo les voy a explicar uno por uno después. Saquemos nuestro código penal, por favor, jóvenes. Penal. Ubiquémonos en el artículo 65. ¿Qué dice el epígrafe, jóvenes? ¿Alguien que lo lea? Fijación de la pena. Muy bien. Léalo, Eli, por favor. El juez o tribunal determinará en la sentencia la pena que corresponda, dentro del máximo y el mínimo señalado por la ley, para cada delito, teniendo en cuenta la mayor o menor peligrosidad del culpable, los antecedentes personales de éste y de la víctima, el móvil del delito, la extensión e intensidad del daño causado y las circunstancias atenuantes y agravantes que concurran en el hecho apreciadas tanto por su número como por su entidad o importancia. ¿Continúo? Ahí estamos bien. Bueno, miren lo que dice ese artículo, jóvenes. Para fijar la pena se tiene que tener en primer lugar que el delito tenga un mínimo y un máximo. ¿Cómo van a poner prisión a ustedes, jóvenes, si el delito no tiene prisión y solo está sancionado con multa? No se puede. Tienen que fijarse en eso, pues, ¿verdad? Que tenga prisión. Porque todos los delitos sancionados con multa, eso es materia del juicio de faltas.
¿verdad? Según lo vimos en el artículo 24 de la acción penal. Bien. Antecedentes. Imagínense, jóvenes, el procesado ya tuvo una condena. Muy bien, si ya tuvo una condena anterior, esa persona ya es reincidente. Ya no puede ser candidato a la pena mínima, ¿ya se dieron cuenta? Entonces, por eso es que en la fijación de la pena se establecen esos parámetros. Por ejemplo, el daño ocasionado. Jóvenes, lo del daño ocasionado lo dijimos la vez pasada. Es importante que el actor civil en la audiencia de acusación fije el monto del daño emergente. Porque si no lo fijo, no fue ejercitado, amigos. El móvil, jóvenes, el móvil. Si es un delito de robo, jóvenes, el móvil es obvio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para establecer el móvil? Dirigirnos al bien jurídico tutelado. El delito de robo pertenece a los delitos que atentan contra el patrimonio. Entonces está perjudicando el patrimonio de la víctima. Ese es el móvil. Le robó el celular, está perjudicando el patrimonio a la víctima por haberle robado su celular. ¿Verdad? Le disparó a una persona y le dio muerte. El móvil era darle muerte, jóvenes. Es simple. El móvil ustedes lo van a encontrar de acuerdo al bien jurídico que pertenece al delito. Extorsión, patrimonio, ¿verdad? Peculado, se afectó la administración pública, ¿verdad? Falso testimonio, el móvil es perjudicar a la administración de justicia. Y así pues, violación, se perjudicó la indemnidad sexual de la víctima. Ese es el móvil, ¿verdad? Ahora, peligrosidad. Jóvenes, peligroso no quiere decir que caminen así chueco, que se vista todo así, arrepiento, ¿ah? No, jóvenes. La peligrosidad también la regula la ley. Está en el artículo 87 del Código Penal. Es un estado peligroso, ¿verdad? Las personas que padecen de trastornos mentales, jóvenes, antes de la quitada, puedo decirlo así de esa manera, de que el Congreso de la República quitó a la prostitución como un estado peligroso, sus razones tendría el Congreso para quitar, porque saber qué iniciativas están, que alguien pertenece a ese gremio por ahí, saber, ¿verdad, jóvenes? Pero dejémoslo ahí como una pequeña incertidumbre. Pero también, jóvenes, aquellos que no estudian, no trabajan, andan en plena vagancia ahí, jóvenes, andan de arriba para allá, son mantenidos. Ellos son peligrosos, jóvenes. Pero aún así, miren lo que hace la gente. Doña Marcela, ya que su hijo no trabaja ni estudia, será tan amable de que cuide a mi hija mientras yo me voy a trabajar. Error. Es como darle un pichón a un gato, ¿verdad? Dios guarde, él es una persona peligrosa. Es, por ejemplo, esas personas que ustedes los miran, siempre andan fumando marihuana, cocaína. En el barrio siempre hay un montón que uno lo ve a este fulano, miren cómo anda así, y parece ojos rojos, ¿verdad? Como que es el hombre lobo, jóvenes, a la gran chucha. Entonces, ¿qué tal vos? ¿Qué tal? Así de lejos, ¿verdad? Ellos son peligrosos, jóvenes. La misma ley los cataloga así. No digamos las agravantes. Imaginemos el delito de asesinato. El delito de asesinato tiene agravantes como premeditación, alevosía, ensañamiento, precio, recompensa, etc.
Esos no aumentan la pena. ¿Oyeron? Esos no aumentan la pena, porque son agravantes integrales al tipo. Son como decir los verbos rectores de ese mismo delito. Pero los agravantes generales son otros, los que están contenidos en el artículo 27. Menosprecio al ofendido. Imagínense que ese asesinato haya sido a un ancianito o a una mujer o a un menor de edad. Eso es agravante, ¿verdad? Que se aumenta la pena. A esto no los tocamos. Menosprecio del lugar. El asesinato fue adentro de la casa de la persona. O fue en la noche, ¿verdad? O esa persona lo cometió bajo influencia de bebidas espirituosas o de drogas. Todas esas son agravantes, buenos. Entonces, ustedes parten de la pena mínima, ¿verdad? Pero si hay agravantes generales completamente acreditadas, ustedes van aumentando la pena de acuerdo a las agravantes, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el delito de asesinato, fue en la oscuridad, fue adentro de su casa, fue a una mujer, son 3 agravantes. Muy bien, le pueden poner 5 años por cada agravante, jóvenes. Y como tienen una pena mínima de 25 años de prisión, 25 más 15 años, miren, 40 años de prisión. Por ejemplo, hay una persona ahí que cayó detenida, jóvenes. La prueba audiovisual se ve que él fue. Había unas personas que... Hay tiendas, fíjense, jóvenes, que sacan un comedor o mesitas ahí a la banqueta y ahí les sirven a ellos. Y tienen razón ahorita por las medidas de la pandemia, ¿verdad? Para que haya distanciamiento y que esté al aire libre y todo. El energúmeno ese, jóvenes, pasó disparándoles a todos y mató a 6. Eso fue hace 3 años, qué sé yo. Tenía agravantes y todo, un montón de cosas. Jóvenes, entonces ahí viene la pregunta. ¿Se le va a poner la pena máxima de 50 años? ¿O se le va a ir calificando agravante por agravante? Claro, agravante por agravante. Se le puso 40 años, por ejemplo, pero por cada uno de los fallecidos. Entonces hagan la suma, el cálculo matemático. Si ustedes condenan solo 40 años, los demás quedarían impunes. Son 6 muertes. Por cada uno de ellos es una ofensa jurídica, ¿verdad? Entonces la pena máxima es cierto. No se debe pasar de los 50 años, pero por delito, jóvenes. Entonces 40 años por uno, 40 años por otro, 40 años por otro, 40 años por otro, 40 años por otro, 40 años por otro. 6 por 4, 24. Agreguen el 0, 240 años de prisión. Eso es lo que se merece. Eso es lo que la justicia guatemalteca impone como justo para esa persona. ¿Verdad? Son 6 muertes. Eso no es juguete. ¿Verdad? Y por eso es que muchos dicen, pero ¿cómo es posible si en Guatemala 50 años? No, jóvenes, es por delito. Y por eso es que ustedes ven penas 800, pero hay que ver qué es lo que hizo ese señor, hombre. Es que aquí en Guatemala hay gente que, miren, jóvenes, unas cosas que hacen, pero matan, extorsionan, roban, abusan sexualmente de las personas. Es una gran cantidad de delitos. No solo plagian o secuestran a las víctimas, jóvenes, les hacen un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, todo eso se suma. Bien, vamos a leer otro artículo, jóvenes, antes de que yo les explique a ustedes cómo surge la votación. Este procedimiento les va a interesar a ustedes, la votación. Ubiquémonos en el artículo 386, por favor, jóvenes, y ahí vamos a encontrar el orden de deliberación. 386.
Alguien que lo lea, jovencitos. Orden de deliberación. Las cuestiones se deliberarán siguiendo un orden lógico en la siguiente forma. Cuestiones previas. Existencia del delito. Responsabilidad penal del acusado. Calificación legal del delito. Pena a imponer. Responsabilidad civil. Costas y lo demás que este código u otras leyes señalen. La decisión posterior versará sobre la absolución o las condenas. Si hubiere ejercido la acción civil, admitirá la demanda en la forma que corresponda a la rechazará. Perdón. Muy bien. Ahí viene el cuadrito, miren pues. Les contaba de ese cuadrito de 5 casillas. Viene el juez presidente y él dirige la deliberación y le dice al juez vocal: señor juez vocal, ¿hay existencia del delito para usted? Sí. Mire, y hay un voto. ¿Con qué prueba demuestra eso, licenciado? Hay 3 órganos de prueba que mencionan de que sí, este comportamiento es penal, que se refuerzan con otros 8. ¿Y usted qué dice, señor vocal? Sí, hay existencia del delito. Ese comportamiento es completamente penal. ¿Verdad? Y bueno, el licenciado dice que tiene 8 más 3, son 11 pruebas, pero yo tengo 15 para demostrar que son las pruebas que demuestran que sí, este comportamiento es penal. Muy bien. ¿Y usted qué dice, señor presidente? Sí, esto es penal. Entonces ya hay 3 votos que hay existencia del delito. Eso quiere decir que por unanimidad ese asunto es penal. Miren, por unanimidad. Ahora viene el segundo, miren el segundo, la segunda casilla, o sea, el segundo renglón que dice responsabilidad penal o autoría. Dice el presidente, la persona que está procesada aquí es la persona que cometió el delito. ¿Qué dice usted, señor juez vocal? Sí, él fue. ¿Qué prueba demuestra? Hay 3 testigos presenciales, licenciado, que lo vinieron a señalar y yo no encontré inconsistencias ni contradicciones. ¿Usted qué dice, señor juez vocal? Lo mismo del licenciado. Los 3 testigos que vinieron a hablar lo señalaron, lo identificaron y además de eso está la prueba audiovisual que se refuerza con las declaraciones de esos testigos presenciales. ¿Y usted qué dice, señor presidente? Lo mismo. Jóvenes, por unanimidad esa persona es autor de la existencia del delito. ¿Verdad? Ahora viene la calificación jurídica. Miren, jóvenes. Señor juez vocal, dice el presidente, el Ministerio Público está proponiendo asesinato. ¿Es asesinato para usted? Sí, licenciado. Hay alevosía, hay premeditación y está el ensañamiento, porque el médico forense dice que le encontró 8 impactos de proyectil de arma de fuego a esa persona. Eso es ensañamiento, licenciado. Alevosía porque encontraron un arma de fuego y la víctima estaba desarmado. No podía defenderse ni repeler el ataque. Y hay premeditación porque le encontraron en el teléfono celular que a tales horas iba a llegar a esa persona a estacionarse como taxista ahí y cabalmente llega a esa hora a darle muerte. Quiere decir que sí había premeditación, lo tenían planeado. ¿Y usted qué dice, señor vocal? Lo mismo. Esta persona es, ¿verdad? Y el delito del cual está proponiendo el Ministerio Público cabalmente es asesinato. Muy bien. Se dan todas las agravantes. Ahora en relación a la pena a imponer. Señor juez vocal, ¿cuánto sugiere usted que le impongamos de pena? Yo sugiero, licenciado, 35 años de prisión. ¿Y usted, señor juez vocal? Lo mismo, señor. 35 años de prisión. ¿Por qué? Porque se dan esas agravantes de nocturnidad, menosprecio al ofendido y menosprecio del lugar. 3 agravantes. ¿Y usted, señor presidente? No, yo no. Yo creo que se dan más agravantes. Y yo propongo la pena de 40 años de prisión. Entonces ahí, miren, jóvenes,
por mayoría, no es por unanimidad, por mayoría se le imponen 30 años de prisión a esa persona. Porque un juez vocal dijo 30 y el otro juez vocal dijo 30 y el juez presidente quiso 40. Por mayoría se va con 30 años de prisión a esa persona. Lo demás, responsabilidad civil, si se ejerció, como les digo yo a ustedes, si se ejerció en la audiencia de la acusación el daño emergente, si no, no fue ejercitado. En relación a las costas, si fue defendido por defensor público, se le exime de las costas porque se presume que él no tiene ingresos, ¿va? Solo vive de otras cosas, ¿verdad? Si se va a declarar, por ejemplo, el comiso del arma de fuego, es porque el informe de la IGECAM dice que no tiene registro. Pero imagínense, jóvenes, ¿y si esa arma fue robada? ¿Y si esa arma le fue robada a un agente de la Policía Nacional o le fue robada a un particular cuando dejó su carro estacionado en un centro comercial? Ahí no se declara el comiso porque tiene dueño. Hay denuncia. Entonces se le tienen que devolver a su legítimo propietario. Mira, jóvenes, siempre que el marco legal lo permita. Jóvenes, ese es el cuadrito de la deliberación, pues. Entonces, cuando un tribunal llega a dar a conocer la sentencia, eso es lo que va a ir a decir. El tribunal, después de la deliberación respectiva, encuentra de que sí existe el delito. Encuentra de que el acá procesado, el señor fulano de tal, es autor responsable de haber dado muerte al señor fulano de tal. ¿Sí? ¿Ya ven? Ahí va la autoría. El tribunal encuentra que sí, efectivamente quedó probado que el señor fulano de tal cometió el delito de asesinato. Y también, después de la deliberación respectiva, el tribunal, ¿verdad?, determinó que se le fija en nombre del pueblo de la República de Guatemala la pena de 30 años de prisión. No hay costas procesales, no hay reparación digna y terminó la sentencia. Miren, jóvenes, ese es el cuadrito de la orden de deliberación. Bien, ahora apuntemos ahí, por favor, requisitos de la sentencia, por favor, jóvenes, como título. Nos vamos a ubicar en el artículo 389. Vamos a ir leyéndolo uno por uno, porque aquí vamos a construir la sentencia, o sea, la resolución. Pero, jóvenes, ustedes se van a dar cuenta que casi todo es cajonero. Hay muchas cosas que ya están solo detrás de copiar y pegarlas, ¿verdad? Bien, ya todos están ubicados en el artículo 389. ¿Alguien que lea el numeral primero, por favor? ¿Puedo, licenciado? Bien. Requisitos de la sentencia. La sentencia contendrá: 1. La mención del tribunal y la fecha en que se dicta, el nombre y apellido del acusado y los demás datos que sirvan para determinar su identidad personal. Si la acusación corresponde al Ministerio Público, si hay querellante adhesivo, sus nombres y apellidos cuando se ejerza la acción civil, el nombre y apellido del actor civil y, en su caso, del tercero civilmente demandado. Entonces pongamos ahí numeral 1, designación del tribunal, fecha y datos de los sujetos procesales. Miren cómo se resumió eso. Repito, designación del tribunal, lugar y fecha, y datos de los sujetos procesales.
Bien, ¿alguien que lea el numeral 2? Sí, dele, Edgar. La enunciación de los hechos y circunstancias que hayan sido objeto de la acusación o de su ampliación y del auto de apertura del juicio, los daños cuya reparación reclama el actor civil y su pretensión reparatoria. ¿Ya ven, jóvenes? Eso está contenido en la fase intermedia. Los hechos que propone el Ministerio Público están en la acusación. El auto de apertura al juicio está en la fase intermedia. ¿Verdad? El daño también lo tuvo que haber propuesto el actor civil en la audiencia de fase intermedia. Entonces, el numeral 2 queda así. Hechos del Ministerio Público. ¿Por qué delito se dictó auto de apertura a juicio? Y la propuesta del daño emergente. ¿Ya ven? Son cosas que ya están, jóvenes, pero tienen que ir bien descritas en la sentencia. Disculpe, licenciado, ¿lo puede repetir? Muy bien. Los hechos del Ministerio Público están contenidos en la acusación. El delito por el cual se dictó auto de apertura a juicio. Y el daño emergente. Eso está en la fase intermedia, pero aquí solo se pone la cantidad nada más. Y si no se hizo, no se ejercitó el daño emergente. ¿Verdad? Bien, alguien que lea el número 3. Este sí necesita la determinación precisa y circunstanciada del hecho que el tribunal estime acreditado. Muy bien. El número 3 y el número 2 puede dar lugar a confusión, porque están hablando de hechos y aquí también están hablando de hechos. Pero ahí está la diferencia, ¿verdad? Que uno es la copia exacta de los hechos que propone el Ministerio Público en la acusación y aquí en el número 3 son los hechos que se probaron con la prueba. El ejemplo más claro es este, miren, jóvenes. Ustedes se reúnen con una persona, su amigo, y les dicen, fíjate vos que el 14 de febrero yo me fui con mi amigo y pasamos a un centro comercial, después nos fuimos a jugar boliche y después de jugar boliche nos fuimos a ver un poco el partido de béisbol que estaba a la par y después nos fuimos a una fiesta. Fíjate, ¿de veras vos? Sí, si no me crees, pregúntale a José y a Juan. Muy bien. Hagan de cuenta que eso es lo que propuso el Ministerio Público, miren. Entonces, cuando viene José y Juan, vos, ¿es cierto que ustedes el día 14 de febrero fueron a hacer un montón? No, fíjate vos que el 14 de febrero lo único que me recuerdo es que fuimos a una fiesta. Entonces, ahí está. Lo del centro comercial, lo de ir a jugar boliche, lo de béisbol no quedó probado. Entonces, solo queda probado que fueron a una fiesta nada más. Y eso es lo que pasa aquí con el Ministerio Público. Que el Ministerio Público pone que el día 9 de febrero de 2021 pues se hizo una vigilancia a la tienda tal. Que el día 11 de febrero una persona llegó a dejar un teléfono celular. Que el día 12 la misma persona llegó a tratar de extorsionar a la persona pero no tenía dinero la víctima. Hasta el día 14 que llegó otra vez la misma persona a recolectar el dinero, la persona se le dio el dinero de 800 quetzales y ahí fue detenido.
Entonces, ¿qué dice la prueba? La prueba únicamente dice que el día 14 de febrero de 2021, la persona fue detenida en el momento cuando fue a recoger dinero producto de la extorsión porque anteriormente había dejado un teléfono celular. Vaya, mi amor. ¿Qué quiere decir? Que lo anterior no quedó probado. Lo del día 10, lo del día 11, lo del día 12. Eso no quedó probado. Entonces, en el número 3, pongamos ahí, son los hechos que según la prueba quedaron probados. ¿Verdad? Con peritos, testigos, documentos. Ya se dan cuenta cuáles son los hechos acreditados. Entonces, eso es una gran diferencia, jóvenes. Ahora leamos el numeral 4, por favor. Los razonamientos que inducen al tribunal a condenar. Muy bien, miren. Esos razonamientos significan la valoración, jóvenes. Entonces apuntemos de una vez, jóvenes. Es en este apartado donde se valora a peritos, testigos, documentos, prueba audiovisual, y prueba material. En cuanto a su idoneidad, coincidencia, y esencia. Es como decirles a ustedes, en pocas palabras, ¿qué prueba este policía? Él prueba de que aprendió al acusado y le encontró el arma de fuego. O logró. ¿Qué más? Pues? Imagínense. ¿Qué prueba este perito? Lo que prueba este perito es que le hizo un análisis científico al arma de fuego, la identificó y determinó que sí dispara. ¿Bien? ¿Qué prueba este perito? Que las causas de muerte de la víctima fue por un hecho violento. Tenía 8 impactos de proyectil de arma de fuego. Esa es una valoración en esencia, miren, jóvenes. ¿Qué prueba este documento? Prueba de que el procesado no tiene autorización para portar arma de fuego. Y esa arma de fuego que le incautaron pertenece a un señor que reportó el robo del arma. ¿Sí? Es en esencia lo que prueba cada uno de eso. Y eso es lo que se va poniendo uno por uno, miren, ¿verdad? Y después de esto, punto y seguido, se debe de establecer un apartado para explicar la existencia del delito. Y explicar
¿Con qué prueba se demuestra? Así como les dije al inicio que explicamos todo esto. De igual manera, la autoría la calificación jurídica y la pena a imponer. O sea, todo se tiene que explicar en la sentencia. Yo he visto sentencias, jóvenes, que son como de 3 hojas. No está bien explicada, jóvenes. Ni 3 hojas salen de lo cajonero que hay que copiar y pegar de la acusación y todo eso, jóvenes. Ni eso sale en 3 hojas. ¿Verdad? Y por muy mínimo que sea, hay que explicar bien por qué se le da valor probatorio, por ejemplo, a un policía, a un testigo presencial. Pero si el testigo presencial fue a decir, sí, esta persona fue, jamás en la vida se me va a olvidar su cara. Es una persona que no tiene piedad ni tiene compasión, jóvenes. Esas cosas, así como lo dijo el testigo presencial, así se ponen en la valoración. Son circunstancias emotivas, ¿verdad? Esa es la esencia de lo que dijo el testigo, pues. Hay muchos testigos, jóvenes, que todo lo que dicen, jóvenes, no se va a copiar copy-paste de las declaraciones de un. No, ¿qué es lo que probó? Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que probó cada órgano de prueba? Bien, número 5, jóvenes, la parte resolutiva. Jóvenes, la parte resolutiva es la decisión final, ¿verdad? En donde a esa persona se le condena a tantos años de prisión o se le absuelve, ¿verdad? Se hace en la declaratoria también de si se declara con lugar o sin lugar la demanda civil. Pero lo más importante es eso, jóvenes. La parte resolutiva es donde se declara la condena o absolución de una persona, ¿verdad? Bien, vamos a leer el último artículo, jóvenes. Ubiquémonos en el artículo 390 para cerrar con broche de oro la explicación que tuvimos el día de hoy de la sentencia, porque la sentencia, jóvenes, es un tema muy, muy bonito, interesante. Se necesita mucha práctica, ¿verdad, jóvenes? Y cuando ustedes ya estén los momentos de otra manera en Guatemala con esto de la pandemia, yo los espero allá en mi tribunal, jovencitos, para presenciar debates. ¿Oyeron? Yo estoy en el 9º nivel. Ahí vamos a llegar, primero Dios. Jovencitos, ¿oyeron? 4º de sentencia. Yo los espero, ¿oyeron? Ya algunos de ustedes llegaron, pero imagínense, jóvenes, las condiciones ahorita, esto está complicado. Una de moñas negras que hay en todos los niveles, jóvenes, que miren, jóvenes, parece como que entraran a un cementerio y no a una torre de tribunales, ¿no? Bien, artículo 390, jovencitos. Alguien que tenga el pronunciamiento. Miren lo que dice ese artículo. La sentencia se pronunciará siempre en nombre del pueblo de la República de Guatemala. Redactada la sentencia, el tribunal se constituirá nuevamente en la sala de la audiencia, después de ser convocados verbalmente todas las partes en el debate, y el documento será leído ante los que comparezcan. La lectura valdrá en todo caso como notificación, entregándose posteriormente copia a los que la requieran. El original del documento se agregará al expediente.
Cuando la complejidad del asunto o lo avanzado de la hora torne necesario diferir la redacción de la sentencia, se leerá tan solo su parte resolutiva y el tribunal designará un juez relator que imponga a la audiencia sintéticamente de los fundamentos que motivaron la decisión. La lectura de la sentencia se deberá llevar a cabo a más tardar dentro de los 5 días posteriores al pronunciamiento de la parte resolutiva. Muy bien. O sea que en forma sintetizada se da a conocer en forma verbal, pero después se convoca a una nueva audiencia dentro de 5 días para la entrega de la copia de la sentencia ya en forma total, miércoles, y esa se da por notificación por lectura. ¿Oyeron? Entonces ahí empiezan a correr ya el plazo de los 10 días para presentar el recurso de apelación especial. Bien. Jovencitos, les he robado 2 minutos más del curso, entonces fue un gusto estar con ustedes y nos vemos el próximo día sábado. Entonces repito, para los que no tienen todavía información, del tema 25 al tema 31 entra en el examen. Yo les voy a mandar para que ustedes empiecen a trabajar su examen de las 10 de la mañana y van a tener hasta las 2 de la tarde para entregarlo. Yo me voy a conectar con ustedes como a las 12 del día, 12 menos cuarto o algo así, para ver quiénes han entregado ya su examen. Voy a tomar muy en cuenta la petición que hizo la jovencita Evelyn, ¿verdad? Para ver si ponemos un poquito más sencillo el examen, aunque yo lo he puesto sencillo. Bueno, pero no es lo mismo como lo comprende Juan, como lo comprende Pedro, bajones. Entonces, pero vamos a ver de la manera para que los dos, Juan y Pedro, pues lo comprendan bien. Hasta la próxima vez, jovencitos. Gracias, licenciado. Gracias. Licenciado. Gracias, licenciado. Le agradezco mucho todo. Que Dios lo bendiga. Ahí dejas abierto las... Buen fin de semana, compañeros. Adiós. Gracias.